Hola, buenas tardes. Agradecemos su asistencia a este webinar de Universidad Level. El día de hoy nos acompaña el ingeniero José Carlos Vázquez Vera. El ingeniero José Carlos es ingeniero biónico de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría en Tecnología Avanzada y asimismo es administrador certificado en Gestión del Procesamiento Estéril. Es jefe de las centrales de esterilización del Hospital Español, ha sido vicepresidente de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril y actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril, la AMEXPE. El día de hoy nos va a presentar el tema Impacto de la higiene de manos en el control de infecciones. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla van a encontrar unos signos. Un signo de interrogación. Si tuvieran alguna duda, tienen que llegarlas dando clic en este icono mencionado. Al finalizar la ponencia, daremos respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos a un webinar más de Universidad Leve. A continuación, cedo los micrófonos al ingeniero José Carlos Vázquez. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy traemos un tema bastante interesante y bastante complicado a la vez. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Bueno, primeramente vamos a hablar de dos cosas que muchas veces nos causan complicaciones al momento de la interpretación. Vamos a hablar de los conceptos básicos de limpieza y de desinfección, seguido de las infecciones a en la atención sanitaria, asociadas a la atención sanitaria. Vamos a hablar también de la estrategia multimodal que recomienda la OMS para la implementación del programa de lavado de manos en las instituciones de salud. Vamos a describir qué son los 5 momentos para lavarse las manos. Vamos a hablar también acerca de la técnica de la OMS para el lavado de manos. También vamos a hablar acerca de la técnica de la OMS para la higiene de manos. Y por último, la composición de los desinfectantes y su actividad antimicrobiana. ¿Qué es la limpieza? Para poder comprender cómo es que se activan los mecanismos de desinfección, tenemos que entender primeramente qué es la limpieza. La limpieza se refiere al momento en el que se hace la remoción de la suciedad de la superficie de algún objeto a través del uso de técnicas y sustancias destinadas para ello. ¿Cómo lo marca el estándar 111-39-2016? La eliminación de la contaminación de un elemento en la medida necesaria para el procesamiento posterior o para el uso previsto. ¿Qué quiere decir esto? La limpieza nos va a permitir reducir la carga microbiológica de un artículo al nivel de seguridad que se requiera. Por ejemplo, no es lo mismo lavar utensilios para la limpieza para cocinar que descontaminar artículos destinados para la atención sanitaria, ¿no? Posterior a esto, el concepto de desinfección es más amplio. Este ya habla acerca de la destrucción y la eliminación de los microorganismos que están presentes en la superficie de un artículo, al nivel que este ya no va a representar riesgos para la salud y se va a convertir en un artículo seguro para manipular. Ahora bien, se habla de la eliminación de microorganismos, no necesariamente va a incluir la eliminación de esporas bacterianas, porque para este punto o para esta parte, para lograr la aniquilación o la eliminación de esporas, se requieren procesos más robustos como el proceso de esterilización, que ya no tendrían alcance a los desinfectantes o al concepto de desinfección. Y un punto súper importante aquí es que para ejecutar la desinfección de un artículo es indispensable que exista la limpieza previa de las superficies. Si las superficies no están limpias, no podemos concebir que exista un proceso de desinfección adecuado. La carga biológica residual pues, va a interferir con el desempeño de los desinfectantes y esto va a interferir gravemente al proceso o al tiempo que requiera la desinfección del artículo. Aquí tenemos una fotografía donde vemos un par de manos, una está limpia, otra está sucia,
Si nosotros quisiéramos desinfectar esta mano que está cargada de suciedad aplicando un producto desinfectante, ya sea un alcohol gel o algún otro producto de solución desinfectante, pues sería muy complicado realizarlo, ¿no? La regla es, antes de desinfectar, debemos limpiar y de retirar toda la suciedad o la carga biológica que esté presente, ya sea en el artículo o en este caso en un tejido vivo como son las manos. ¿Qué es el lavado de manos? Bueno, el lavado de manos ha sido hasta ahora el método más simple y efectivo para detener la diseminación de las infecciones. Es un método bastante sencillo. Existen muchas recomendaciones respecto a cómo se debe ejecutar el lavado de manos, pero el día de hoy vamos a hablar de la más importante, creo yo, a nivel internacional, que son las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud para poder hacer la implementación de un programa de lavado de manos a nivel institucional y también la forma en la que se deben de lavar las manos y también de desinfectar las manos con un producto desinfectante. ¿Qué son y por qué es tan importante la higiene de manos en las infecciones asociadas con la atención sanitaria? Bueno, las infecciones asociadas a la atención sanitaria son aquellas enfermedades que son generadas por microorganismos y que van a estar provocadas durante la estancia hospitalaria. Aquí la definición es bastante clara. Nos dice que va a ser aquella infección que afecta a un paciente durante el proceso de asistencia en un hospital u otro centro sanitario y que no estaba presente ni incubándose en el momento del ingreso. Va a incluir también aquellas infecciones que se contraen en el hospital, pero se manifiestan después del alta, así como las infecciones ocupacionales del personal del centro sanitario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas infecciones son infecciones adquiridas o secundarias a la atención sanitaria y también van a ser esas infecciones que se presenten dentro de los profesionales de la salud. Entonces, ¿qué representa una infección asociada a la atención de la salud? Bueno, primeramente va a requerir pues mayor estancia hospitalaria, va a requerir el uso de recursos que no estaban destinados para esto, sino que son recursos que se utilizan de manera emergente, van a tener un impacto importante económicamente hablando sobre los pacientes y sobre los sistemas de salud en los que están afectando. Y bueno, ¿quiénes son los causantes de estas infecciones? Bueno, son los gérmenes, los parásitos, los virus, los hongos y con mayor frecuencia las bacterias. En este punto, es muy importante considerar a las bacterias como aquellos microorganismos que generan más bien resistencia a los antimicrobianos. Y es por eso que debemos de tener en cuenta que el lavado de manos va a ser una herramienta fundamental para el control de estas infecciones en los pacientes que requieren la atención sanitaria, la atención hospitalaria. Estas infecciones se provocan en todo el mundo. No hay ningún hospital que se libre de una infección asociada a la atención sanitaria. Van a afectar a muchísima gente. Aquí la Organización Mundial de la Salud habla de cientos de millones de pacientes al año que se ven afectados, y no importa si son países desarrollados o países en desarrollo. Entonces, económicamente hablando, las infecciones asociadas a la atención sanitaria son costosas e impactan gravemente a la economía de las instituciones sanitarias y también a los pacientes económicamente y en su calidad de vida. La infección puede ser leve o puede ser grave, se puede manifestar de muchas formas y obviamente a los pacientes es muy grave que un paciente vaya a un hospital a atenderse por una cosa y regrese por una infección asociada a la atención sanitaria. Vamos a ver aquí algunos datos importantes. La Organización Mundial de la Salud nos dice que va a haber complicaciones de este tipo entre el 5 y 10% de los ingresos hospitalarios en países completamente desarrollados. También nos dice que en los países en vías de desarrollo
esta complicación va a ser de 2 a 20 veces mayor. Y en algunas ocasiones la proporción va a rebasar por encima del 25%. Como comentaba, bueno, pues las infecciones asociadas a la atención sanitaria son un costo bastante elevado para el sistema y van a consumir recursos que se podrán destinar a medidas preventivas o a otras prioridades que tenga el sistema de salud. La estancia hospitalaria se ve incrementada de 3 días, que es habitualmente lo que un paciente se mantiene en hospitalización, a 20 días de hospitalización o más. Y aquí hay un dato que es bastante alarmante, son cifras de la Organización Mundial de la Salud y nos dice que cerca del 61% del personal sanitario no se lava las manos cuando es necesario. Es por eso que las instituciones deben de perseguir mecanismos, modelos, programas para la implementación de un programa de lavado de manos institucional. Ahorita vamos a ver cuáles serían esas complicaciones que nos van a impedir que los programas se ejecuten de manera apropiada. Este 61% es dramático, ¿sí? Y es alarmante, ¿por qué? Porque a raíz de esto estamos perdiendo la oportunidad de proteger a nuestros pacientes. La implementación de un programa de manos es un programa preventivo y es muy sencillo, es simplemente utilizar los productos adecuados, la técnica adecuada en las instalaciones adecuadas. Otros datos, ¿qué sucede para las áreas quirúrgicas? Cerca de 313 millones de personas se intervienen quirúrgicamente al año. 313 millones de personas. 1 de cada 2 integrantes del equipo quirúrgico no se lava las manos cuando es necesario. ¿En qué impacta? El 31% de esos 313 millones de personas que se intervienen al año van a contraer una infección de sitio quirúrgico. No necesariamente por la falta de lavado de manos. Las infecciones de sitio quirúrgico pueden ocurrir por otros factores como son la limpieza de los quirófanos, lo que está asociado al procesamiento de dispositivos médicos, el tiempo quirúrgico, o sea, otros factores. Pero el lavado de manos va a impactar gravemente. Estamos hablando de que 61% del personal sanitario no lo hace cuando lo debe de hacer y el 50% de los integrantes del equipo quirúrgico tampoco lo hace cuando es necesario. Y no necesariamente es el equipo quirúrgico, son aquellos personal o aquellos actores que intervienen durante el proceso asistencial. Llámese la persona que trabaja en la central de esterilización, que manipula los paquetes y que los entrega a la sala quirúrgica, llámese la enfermera circulante que va hacia los botiquines a recoger medicamentos y materiales esterilizados y los entrega y hace la apertura aséptica en campo. Entonces impacta gravemente y realiza una contribución importante a este 31% de los pacientes que se están infectando. Y vean esto es súper delicado. El Staphylococcus aureus es una bacteria, una espora que está presente en la flora bacteriana de la piel. O sea, todo mundo tiene este microorganismo y está por todos lados, está diseminado por todos lados. 1 de cada 3 infecciones de sitio quirúrgico se debe a esta bacteria. El 40% de las infecciones que son causadas por las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, que es un antibiótico de última generación, y lo cual demuestra que la higiene de manos, el apego a la higiene de manos durante las intervenciones quirúrgicas como manera preventiva para la resistencia a los antimicrobianos. ¿Sí? El mecanismo por el cual se está llevando este microorganismo a la herida quirúrgica es a través de las manos. Algo se está haciendo mal, ¿sí? También la asepsia del sitio quirúrgico pues, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué datos nacionales tenemos? Aquí vamos a ver una gráfica una tabla que nos muestra la prevalencia de infecciones asociadas a la atención sanitaria de acuerdo al tipo de hospital en México en el año 2015.
hospitales regionales, institutos nacionales, etcétera. Tenemos que hubo un total de ingresos con estancia hospitalaria mayor a 2 días de 895,114 ingresos. Ahora, estancia hospitalaria mayor a 2 días con infecciones asociadas a la atención sanitaria, 14,317. Quiere decir que por cada 100 ingresos que estamos teniendo en las instituciones de salud, salud pública, el 1.6 de pacientes de cada 100 están contrayendo por algún motivo una infección asociada a la atención de la salud. ¿Qué más nos dice? Nos dice que las principales infecciones asociadas a la atención sanitaria van a ser las bacteremias, las neumonías, las infecciones de vías urinarias y las infecciones de sitio quirúrgico, representando el 24% de las enfermedades, las infecciones del torrente sanguíneo, posteriormente las neumonías y en igual proporción las infecciones de vías urinarias y las infecciones de sitio quirúrgico. Datos alarmantes, ¿sí? Ahora, ¿a qué pacientes les está pegando más? Vean ustedes. En esta otra gráfica, que se obtuvo en uno de los boletines del CONAMED y la Organización Panamericana de la Salud, nos dice que la mayor cantidad, o la mayor cantidad de infecciones asociadas a la atención sanitaria va a recaer en aquellos pacientes pediátricos y neonatales, cerca del 27%. Y también va a recaer en aquellos pacientes adultos y adultos mayores. En el caso de los adultos mayores y los pediátricos podríamos, y los neonatos podríamos decir, pues que se debe a que el sistema inmunológico está más decaído, pero también se debe a otros factores, a la, ¿cómo se llama? A la autosuficiencia que tienen los pacientes también para lavarse las manos. Recordemos que el lavado de manos no solamente es de la persona que es profesional de la salud y atiende. También tenemos la obligación de educar a nuestros pacientes a que exista un apego hacia el lavado de manos, a la técnica correcta y en los momentos correctos. Ahora bien, ¿de qué se trata la estrategia multimodal de la OMS? Bueno, la higiene de manos es la medida más efectiva para prevenir la transmisión de patógenos asociados a la atención de la salud. El cumplimiento de las recomendaciones acerca de la higiene de manos suele ser menos que óptimo. La situación se ve influenciada por múltiples factores, entre ellos la falta de equipos y suministros y las restricciones de tiempo y factores conductuales. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud establece una estrategia para cual las instituciones deben de hacer la implementación de este programa tan importante para la prevención y el control de las infecciones y para la seguridad de los pacientes. La implementación de la estrategia va a consistir en 5 puntos. El cambio del sistema. ¿En qué consiste el cambio del sistema? Bueno, en asegurarse de que podemos contar con la infraestructura necesaria para que todos los trabajadores de la salud puedan practicar la higiene de manos en el lugar de entrega de atención sanitaria. Esto va a incluir 2 elementos esenciales que van a ser el acceso seguro y permanente a agua, a jabón y a toallas desechables. Y el siguiente, el suministro de agentes de limpieza para manos con base alcohol gel en el lugar de la asistencia sanitaria. El siguiente punto habla de la formación, de la capacitación o la educación. Para poder asegurar que el programa tenga éxito, se deben de realizar capacitaciones periódicas acerca de la transmisión microbiana a través de las manos de los trabajadores y también de la importancia de la higiene de manos basado en algo que establece la OMS, que son los 5 momentos para realizar la higiene de mano. Realizando una capacitación, una educación con base en estos principios, vamos a asegurar que el apego al programa de lavado de manos sea una práctica organizacional. Estamos hablando de un cambio cultural en el apego a la práctica de lavado de manos. La siguiente tiene que ver con la organización como tal, que es la evaluación y la retroalimentación.
Para ello se requiere que la práctica de lavado de manos sea monitoreada y que verifiquemos que los trabajadores de la salud tengan los conocimientos específicos y esté permeado entre ellos el apego y que estos resultados se les hagan saber también. Es decir, que haya una retroalimentación para que el monitoreo sea efectivo y las evaluaciones sean efectivas. Ajá. También otra cosa que debemos de evaluar y de monitorear son aquellos productos que estamos utilizando para el lavado de manos, porque no cualquier producto va a cumplir con los requisitos o con la eficiencia que se requiere para este proceso. Recordemos que este proceso tiene que ser rápido y tiene que ser accesible. Si vamos a utilizar un producto que nos va a restar tiempo en la atención sanitaria, porque acuérdense que muchas veces lo que estamos atendiendo son urgencias. Entonces la implementación de esto tiene que ser un producto que nos permita realizar el proceso de manera rápida. Otro punto muy importante de la cultura organizacional es el recordatorio en el lugar de trabajo. Esto nos va a servir para que los trabajadores en todo momento estén conscientes de la importancia que tiene lavarse las manos. Y esto tiene que ser completamente visible. En todo momento tenemos que tener la información que nos esté recordando que esta práctica se tiene que ejecutar antes de la atención, antes, durante y después de la atención sanitaria. Y por último, el clima institucional de seguridad. Las organizaciones de la salud deben de crear un ambiente que eleve la conciencia acerca de la seguridad del paciente. Es decir, que no solamente en nuestro perfil de puestos estén plasmadas nuestras actividades, que hagamos únicamente lo que nos corresponde hacer, sino que existe una cultura acerca de la prevención y la seguridad del paciente y también darle prioridad a la higiene de manos en todos los niveles, ¿sí? Dentro de los cuales va a estar la participación activa de la institución y del personal que trabaja aquí, generar una conciencia individual e institucional que establezca la mejora de los procesos también y también que incluya a nuestros pacientes, porque muchas veces el paciente termina haciendo un autocuidado y compromete el éxito de los procedimientos sanitarios, ¿no? Un paciente que, como bien decía la definición, la infección relacionada a la atención sanitaria puede ser también aquella que no se manifiesta durante la estancia hospitalaria, sino también después. Uno de los casos sería cuando colocamos un implante. Una infección asociada a la atención de la salud puede darse hasta un año después con un dispositivo implantable o en alguna cavidad estéril, no sé, algún proceso de artroscopía o algo así. No necesariamente se va a manifestar de manera inmediata, puede pasar tiempo. Y también puede pasar que el paciente no tenga el autocuidado necesario o adecuado y esto provoca una infección secundaria a un procedimiento asistencial. Ahora bien, la implementación de este multimodal va a ser a través del seguimiento de los 5 puntos que acabamos de describir, apegado siempre a los 5 momentos que establece la Organización Mundial de la Salud, y lo vamos a hacer por medio de estas etapas. La preparación del centro sanitario, una evaluación inicial que ustedes pueden descargar de la página de la Organización Mundial de la Salud. Es una evaluación donde ustedes ven en qué ranking están en el apego al modelo o al sistema de la estrategia multimodal, la aplicación o la implementación de la estrategia multimodal, las evaluaciones de seguimiento donde vamos a ver si el programa o la manera en la que estamos haciendo la implementación está dando los resultados previstos, y por último, la revisión y la planificación de las estrategias que deberán seguir para dar un sistema de gestión de calidad respecto a este proceso que esté implementado de manera permanente. Ahora bien, ¿por qué tenemos que lavarnos las manos? Bueno, ya lo vimos, que miles de personas no solamente van a adquirir una infección
asociada a la atención de la salud, sino que van a morir a causa de estas infecciones. Las manos son la principal vía de transmisión de los microbios, de los gérmenes durante la atención sanitaria. Las manos son el vehículo principal. ¿Por qué? Porque es muy fácil de una superficie contaminada traernos la materia, los gérmenes hacia los portales de acceso, hacia la boca, hacia la nariz, hacia los ojos, o colocarlo en artículos que van a entrar en contacto con estos portales y ya se contaminó, ¿sí? La higiene de manos es la medida más importante para evitar la transmisión de gérmenes perjudiciales y también para evitar estas infecciones. ¿Quiénes se deben de lavar las manos? Bueno, todos aquellos profesionales o dispensadores de servicios de atención sanitaria o cualquier persona que participe directa o indirectamente en la atención a un paciente. Debe mantener la higiene de sus manos y saber cómo hacerlo correctamente en el momento adecuado. Hablábamos que el 61% de los pacientes, del personal sanitario no lo hacía en el momento adecuado. No quiere decir que no lo haga, no lo hace en el momento en el que lo debe de hacer. Por eso, la Organización Mundial de la Salud dicta los momentos en los que los debemos hacer y cómo debemos de hacer esta actividad preventiva. ¿Cómo lavarnos las manos? Bueno, limpiar las manos frotándolas con un desinfectante base de alcohol. Ese es el medio más preferente porque está demostrado científicamente que el alcohol gel va a tener la mayor, digamos, la mayor eficiencia para el decaimiento del espectro antimicrobiano, ¿sí? El alcohol va a actuar sobre bacterias gram positivas, por bacterias, contra bacterias gram negativas también. Y bueno, el alcohol es un agente desinfectante que actúa muy rápido. El alcohol tiene la capacidad de reducir en un espacio de tiempo muy breve, de 20 a 30 segundos, la carga microbiológica, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver cómo. Y bueno, lavarse las manos con agua y con jabón cuando estén visiblemente sucias, manchadas de sangre u otros fluidos corporales y después de usar el inodoro. Esto es importantísimo. Y cuando se sospeche o se tenga la constancia de haber estado expuesto a patógenos que liberan esporas, en particular a brotes de Clostridium difficile. Esta es una bacteria muy complicada de manejar cuando un paciente la adquiere. El método preferible va a ser lavarse las manos con agua y con jabón y posteriormente realizar una desinfección con alcohol gel. Entonces vean los 5 momentos. Los 5 momentos van a ser antes de tocar al paciente, antes de hacer un procedimiento asistencial, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de tocar al paciente, porque ya traemos contaminación propia del paciente, después del riesgo de exposición a fluidos corporales y después de estar en contacto con el entorno del paciente. El 61% del personal sanitario no lo hace en estos momentos. Entonces, pueden suceder dos cosas: que traigamos contaminación del entorno del paciente a nosotros o a otros pacientes susceptibles, o que traigamos contaminación del entorno hacia los pacientes que estamos tratando. ¿Cuál es la técnica? Bueno, ¿por qué hacerlo y cuándo hacerlo? Bueno, antes de tocar al paciente, para proteger al paciente de los gérmenes que nosotros traemos en las manos, antes de realizar una tarea limpia, para proteger al paciente de estos gérmenes que puedan entrar a su cuerpo, ¿sí? Incluidos los gérmenes del propio paciente. Por ejemplo, cuando se hace una curación, tenemos que traer las manos limpias y también tenemos que limpiar el sitio donde estamos haciendo la curación. Después del riesgo de exposición a los fluidos corporales del paciente, para protegernos y proteger el entorno de atención de salud de los gérmenes dañinos del paciente. Después de tocar al paciente, para protegerse y proteger el entorno de atención de la salud, es decir, a otros pacientes de los gérmenes dañinos que pueda tener el paciente que estamos tratando. Y por último, después del contacto con el entorno del paciente, para protegerse y proteger el entorno de atención de la salud de los gérmenes dañinos del paciente. Entonces,
Recordemos que tenemos que hacer la actividad de lavado de manos en estos 5 puntos, en estos 5 momentos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? La Organización Mundial de la Salud, desde hace muchos años, establece estas infografías donde nos dice claramente que debe de pasar estas 5 etapas para poder realizar el lavado de manos, ¿no? Debemos de buscar la exposición, ya sea del agente desinfectante o del jabón con agua que estemos utilizando, y que toda la superficie de la mano se exponga a la fricción y al contacto con la solución desinfectante o con la solución jabonosa. ¿Cuánto debe de durar el proceso? El proceso debe de durar de 40 a 60 segundos. Debemos de frotar las palmas, los dorsos, los espacios intradigitales. Debemos detallar también la parte unguial para poder retirar toda la suciedad que pudiera estar ahí. Y también nos dice cómo hacer la desinfección con un producto alcoholado en estos puntos. El proceso acá, como pueden ver, es menor. Y ustedes dirán, ¿por qué es menor? Bueno, porque el alcohol gel tiene la capacidad de reducir la carga microbiológica más rápidamente que el jabón. Aquí vemos en esta gráfica que pasado el minuto, la cantidad de contaminación bacteriana en una interpretación logarítmica, después pasado un minuto es estadísticamente igual. O sea, ya prácticamente en este punto logramos el decaimiento máximo de la carga microbiana ejecutando el lavado de manos, que es la línea continua con agua y con jabón, y también, posteriormente, en la línea punteada podemos ver que el alcohol gel tiene un decaimiento logarítmico más pronunciado y alcanzamos un nivel de descontaminación mejor que con el agua y con jabón, porque recuerden que el alcohol gel ya es un producto desinfectante. No solamente removimos la suciedad, sino iniciamos un proceso de destrucción, de aniquilación microbiana. Entonces, el proceso recomendado para agua y jabón es de 40 a 60 segundos, mientras que en el alcohol gel va a ser de 20 a 30 segundos. 40 a 60 con agüita y con jabón, y de 20 a 30 segundos usando un alcohol gel. Pero recuerden que aquí las manos ya deben de estar limpias. Si las manos están sucias, no podemos utilizar un alcohol gel para desinfectarlas. ¿Por qué? Porque no lo estaríamos logrando. Bueno, vamos a definir dos cosas. ¿Qué son los antisépticos y qué son los desinfectantes? Los dos refieren a la sustancia que va a inactivar microorganismos o bien va a inhibir su crecimiento. El antiséptico se aplica en tejidos vivos. Ejemplos de antisépticos: alcoholes, el gluconato de clorhexidina, los compuestos clorados, iodóforos, clorosilenos, como es el jabón quirúrgico, cuaternarios de amonio y el triclosan. ¿Y qué son los desinfectantes? Van a ser aquellas sustancias antimicrobianas que van a activar o inhibir el crecimiento en superficies inanimadas. Y aquí nos encontramos nuevos desinfectantes, que son hipoclorito de sodio, trocloseno de sodio, peróxido de hidrógeno, ácido peracético, formaldehído, glutaraldehído y ortoftalaldehído. Los últimos 5 se consideran desinfectantes de alto nivel. En el caso del peróxido de hidrógeno, va a depender si es una concentración superior al 6% para poder considerarlo dentro de este tipo de desinfectantes. ¿Para qué se utilizan? Bueno, los antisépticos se van a utilizar para hacer la limpieza, la asepsia de tejidos vivos, que pueden ser heridas, que puede ser la piel sana antes de una intervención, o que pueden ser las manos antes de cualquier actividad relacionada con la atención a la salud. ¿Para qué se utilizan los desinfectantes? Bueno, se utilizan para la desinfección de superficies. El entorno del paciente, podemos utilizar toallitas cloradas, podemos utilizar toallitas alcoholadas, toallitas con peróxido de hidrógeno, y también se utiliza para la desinfección de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos vienen clasificados de acuerdo al riesgo. Los críticos son aquellos
que van a entrar en contacto con cavidad estéril o con tejido vascular de los pacientes, esos forzosamente se tienen que esterilizar. Los semicríticos van a entrar en contacto con mucosas sanas, ¿sí? Estos pueden ser desinfectados con alto nivel. Y aquellos dispositivos médicos que entren en contacto con piel sana pueden ser desinfectados con bajo nivel, ¿sí? O medio nivel, con el caso de alcoholes y cuaternarios de amonio, ¿no? Entonces, esto que quede muy claro, los desinfectantes solamente para superficies u objetos y los antisépticos para tejidos vivos. Ahora bien, ¿cuál es la composición de los antisépticos? ¿Y cuál sería su actividad antimicrobiana? ¿Qué es mejor? ¿Qué utilizamos en qué caso? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bueno, aquí vemos 4 productos. En este caso es un producto, el de la izquierda, es un producto a base de clorexidina. El que sigue, el color amarillo, es un producto yodóforo. El que sigue es un producto base alcohol. Los dos últimos son productos geles base alcohol. En el caso del producto blanco es un producto base alcohol mezclado con clorexidina. Y en el caso del producto verde es un producto que está formulado a base de alcohol etílico y alcohol isopropílico. Entonces vean, esta tabla nos va a mostrar la actividad antimicrobiana de los productos antisépticos utilizados para la higiene de manos. Aquí vemos que existen bacterias gram positivas, gram negativas, virus envueltos, virus no envueltos, micobacterias, hongos y esporas. Los alcoholes van a tener una actividad buena para todos, con excepción las esporas y con excepción a los virus no envueltos, donde tendrá una actividad moderada. En el caso de los yodóforos, vamos a tener una actividad muy buena para bacterias, pero una actividad moderada para el resto de los microorganismos vivos. En el caso de las esporas, la actividad va a ser variable y en concentraciones utilizadas para antisépticos, los yodóforos no van a funcionar como esporicidas. Es decir, sí pudiera hacerlo en una medida, pero con concentraciones más altas. Una concentración alta de yodóforo es bastante tóxica. De hecho, concentraciones pequeñas de yodóforo para pacientes que están enfermos de la tiroides son perjudiciales, ¿sí? Entonces, vean, el mejor químico o producto que tiene el mejor desempeño van a ser los alcoholes. Los otros van a tener ciertas actividades moderadas, pobres o, o ninguna en el caso de las esporas para la higiene de manos. Ahora bien, ¿cómo van las concentraciones? Los alcoholes típicamente vamos a encontrar en el mercado concentraciones que van del 60 al 70%. La velocidad de acción es rápida y no tiene efecto residual, como por ejemplo el triclosan, ¿sí? Que el triclosan sí va a tener un efecto residual, es decir, va a seguir activo después de la aplicación, va a seguir siendo bacteriostático y va a tener un efecto microbicida después de la aplicación. También lo vamos a tener con la clorexidina, pero vemos que su velocidad de acción es intermedia. Debemos de dejar pasar más de esos 30 segundos que utilizamos con el alcohol. Y en el caso de los yodóforos también van a tener velocidades de acción intermedias. En el caso de los cuaternarios de amonio, es lento, la acción es lenta, ¿sí? El clorogilenol es lento, el hexaclorofeno también es lento, y por ejemplo, el alcohol y los cuaternarios de amonio no van a tener actividad residual. En el caso de los yodóforos y el clorogilenol hay una actividad contradictoria, porque pudiera ser que favorezca a la recolonización con otro tipo de microorganismos que están en el ambiente. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Bueno, el alcohol gel se puede utilizar para la higiene de manos únicamente, mientras que la clorexidina puede estar en productos para higiene de mano y también en jabones para la higiene de mano. ¿Sí? El hexaclorofeno va a estar también en productos para la higiene de manos, pero no está recomendado. ¿Sí? Entonces,
Esta tabla de aquí nos dice contra qué microorganismos son efectivos o más efectivos o tienen un mayor desempeño los desinfectantes que habitualmente encontramos comercialmente. Y esta otra de acá nos dice las recomendaciones de uso para la higiene de manos o para el lavado de manos mezclado con jabones, ¿sí? Y bueno, aquí están las referencias que utilizamos para realizar esta presentación. Pueden descargarlas, son referencias gratuitas que pueden encontrar en internet. Y hasta aquí mi parte. Si ustedes llegan a tener alguna duda, bueno, pues ahorita háganoslo saber y estamos abiertos a responder las preguntas, las dudas que ustedes tengan. Y aquí están mis datos, por si no fuera suficiente el tiempo que tenemos aquí para dedicarle a esto, bueno, aquí también tenemos un teléfono para mandar un WhatsApp o también un correo electrónico al cual me pueden hacer llegar sus preguntas. Ingeniero, muchas gracias por la sesión. Vamos a dar un par de minutos para que la audiencia pueda hacernos llegar alguna duda o comentario y en breve continuamos. Claro que sí, muchas gracias. Nos comienzan a llegar algunas preguntas, ingeniero. Vamos a mostrarlas en pantalla y mencionarlas para que nos pueda ayudar a responderlas. Bien, Claro que aparece ya sí. una de las preguntas, la hace Lorena Cabrera. Nos dice, ¿por qué a raíz de la pandemia actual se ha incrementado el uso de desinfectantes de cuarta generación y no era su uso muy común antes? Desinfectantes de cuarta generación se refiere a productos hechos a partir de cuaternarios de amonio de cuarta o quinta generación o también, bueno, alcoholes o algo así. No nos especifica. Lorena, ¿nos puedes decir a cuáles te refieres de manera exacta? Bueno, lo que sí, no lo sé, pero lo que sí le puedo contestar es que a raíz Sí, de la pandemia se hizo un boom acerca de los productos para la desinfección que no necesariamente son compatibles con los... eh, por eso estaba muy claro acá, mira. Podemos volver a la presentación. Que no son compatibles con la sí. higiene de manos, sino eran, como bien decía Lorena, que no estaban ampliamente comercializados porque a lo mejor estaban destinados para superficies o para objetos. Entonces, mucha gente o muchas instituciones, al no contar con el insumo o los desabastos, etcétera, hicieron adquisición de estos productos. Pero, ¿qué les puedo decir yo respecto a esto? Para poder elegir un desinfectante tenemos que tener en cuenta en qué microorganismo vamos a aniquilar. Para el caso del COVID, el COVID es un microorganismo que es bastante lábil, que es un virus envuelto, que basta con la aplicación de un desinfectante de bajo nivel. Es decir, no requerimos ir más allá, por ejemplo, con un amonio cuaternario. Con un alcohol gel, con un alcohol, perdón, podemos desinfectar. Pero ¿qué pasa? Esto es en las manos. ¿Qué pasa si queremos desinfectar superficies? El alcohol ya no lo podemos utilizar en una superficie. ¿Por qué? Porque puede
deteriorar los materiales o podemos estar en un riesgo de generar un incendio. Entonces va a depender mucho eso. ¿Qué vamos a desinfectar? ¿Qué microorganismo? El artículo, las dimensiones del artículo, y otra cosa que es el riesgo ocupacional. Hay algunos desinfectantes, como el caso de los glutaraldehídos o el formaldehído, que son tóxicos irritantes. Entonces, estos de acá, si los utilizamos para la desinfección de áreas, se convierte en un riesgo operativo bastante importante. ¿Por qué? Porque hay exposición crónica a vía aérea y esto puede generar fibrosis a las personas que están expuestas en esto. Entonces, ¿qué usamos? Pues algo que es muy barato, algo que es muy fácil de utilizar, como el hipoclorito de sodio o ya su hermano mayor, que es el trocloseno de sodio, que es una molécula más estable, que ya viene dosificada, que es más fácil preparar diluciones desde las 500 partes por millón para superficies del área negra o ya para otro tipo de actividades como sería el lavado de un depósito temporal de residuos especiales o de RPBI, utilizamos concentraciones por arriba de las 1000 partes por millón, que es lo que está recomendado. Entonces, esa es la razón por la cual muchos equipos, pero muchos productos empezaron a inundar los mercados. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de escoger, lean las instrucciones, vayan a, fíjense, recuerden estas tablas, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a aniquilar? ¿Qué es lo que quiero aniquilar? Bueno, pues voy a utilizar, por ejemplo, un alcohol para manos y a lo mejor para el piso, para las superficies horizontales, si se puede utilizar una solución clorada, pues está bien. Si tenemos mobiliario que es de madera, de metal, que puede ser, se puede dañar con cloro, existen otros productos como el peróxido de hidrógeno o también los alcoholes, ¿no? Que ya vimos que tienen una respuesta y un tiempo de acción bastante bajo. Ok, muy bien, ingeniero. Sí, Lorena se refería hacia los cuaternarios. Sí, esa es la razón. Cuidado con los cuaternarios de amonio porque algunas formulaciones son bastante tóxicas. Son derivados de los fenoles. Entonces, unas concentraciones elevadas que están formuladas para exteriores pudieran estarse comercializando y pensar que va a ser, o sea, sí va a servir para desinfectar, pero ¿a qué riesgo, no? Un riesgo a la salud que no necesitamos. Perfecto, gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta más. Beatriz Huizar nos dice, en su experiencia, ¿qué tipo de bacterias, virus, etcétera, se han encontrado en las manos del personal de salud? Bueno, el espectro de microorganismos que puede haber en la atención a la salud es muy grande. Virus como la hepatitis A, la hepatitis B, que corresponde a materia fecal, Clostridium difficile, pseudomonas, que son bacterias persistentes en las instituciones de salud, ¿no? O sea, es una gama bastante amplia. No le puedo decir cuáles hemos encontrado porque no hacemos comúnmente el monitoreo del tipo de bacterias, sino hasta que empiezan a haber brotes hospitalarios. Entonces, cuando se identifica que hay un microorganismo, yo me acuerdo de un caso hace unos años en Durango, donde en la terapia, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, en las incubadoras se encontraron una bacteria que era resistente a los antibióticos y muchos de los recién nacidos que estaban en terapia de oxígeno, que estaban en las incubadoras, pues se infectaron y se murieron. Y esto fue un problema de salud bastante grande. Entonces no es como algo común o no es algo estandarizado que encontremos bacterias. Va a depender de la institución, las condiciones, muchas veces de los factores ambientales y sobre todo de la conducta del personal. Porque ¿qué está haciendo materia fecal a lo mejor en un área, en un quirófano, ¿no? A lo mejor te lo puedes encontrar en una terapia intensiva por el tratamiento que tienes en los pacientes, pero sería muy raro encontrarlo en un quirófano porque hay muchas restricciones sobre el uso de protectores de calzado, la indumentaria especial que se utiliza batas estériles, se utiliza cubrebocas, se hace lavado de manos, ¿no? Entonces va a depender del área y de las políticas que se tengan en la institución
para describir o identificar a los gérmenes que estamos teniendo ahí. Gracias, ingeniero. Nos llega otra pregunta más. Daisy Kawich nos dice, ¿es correcto usar como desinfectante el hipoclorito de sodio sin diluir para inactivar algún fluido corporal o sangre? No, no es correcto, porque el hipoclorito de sodio, para poder activarse, tiene que entrar en dilución acuosa. La dilución comercial es del 6%. Un hipoclorito de sodio que se vende de manera comercial o doméstica alcanza una concentración del 6%. Esa concentración, al momento de entrar en contacto con un fluido corporal, se va a inactivar. Requiere que ese hipoclorito de sodio entre en otra forma activa como el ácido hipocloroso. Y eso va a ser a través de los agregados o de la hidratación de las moléculas del hipoclorito de sodio. Entonces no se recomienda. ¿Por qué? Porque estás desperdiciando, no estás inactivando en realidad la materia orgánica que estás utilizando y no tiene sentido. Siempre hay que diluir a la concentración que marcan los estándares. Por ejemplo, si vamos a eliminar fluidos, utilizar una concentración de 2000 partes por millón de hipoclorito de sodio o equivalente como el trocloseno de sodio. Ya las pastillas estas de trocloseno te dice que una pastilla equivale a 500 partes por millón en un litro de agua. Ahí la dilución no tiene pierde. En el caso del hipoclorito de sodio comercial, tienes que hacer una titulación, ¿sí? Que te lleve del 6% o del 3 al 6%, que es lo comercial, dependiendo del producto que se compre, hacia las 500 partes por millón, 1000 partes por millón o 1500 partes por millón, depende de la aplicación que vaya a tener el producto. Entonces, es mucho más complicado. Yo lo que recomiendo es utilizar estos productos que ya vienen graduados y que es muy fácil utilizarlos para poder realizar así la inactivación de la materia orgánica que se requiera. Gracias, ingeniero. Viridiana parece ser que tiene algo que comentarnos. Adelante, Viridiana. Gracias. Bueno, a mí solamente me gustaría hacer un comentario acerca de, sí estamos viendo tema de limpieza y desinfección, pero hay que considerar que la limpieza y desinfección es ambos un proceso por individual y que es diferente cuando lo hacemos sobre un organismo vivo a cuando lo hacemos sobre una superficie inanimada. Entonces, acá más va hacia, si hablando de, por ejemplo, cuaternarios de amonio, esos cuaternarios de amonio, el hipoclorito de sodio y todas esas sustancias químicas son para superficies. Entonces, si nosotros nos remontamos a la clasificación de Spaulding para los instrumentos y hasta para los desinfectantes, sabemos que hay desinfectantes para instrumentos nivel crítico, semicrítico y no crítico. Entonces, cuando estamos hablando de un cuaternario de amonio, no solo son no críticos, sino que además son superficies, ¿no? Lo que se hace es que, bueno, ya está normado, de hecho, hay normas mexicanas y normas oficiales mexicanas que hablan acerca de cómo deben o qué deben de contener las soluciones cuando son para higiene de manos o cuando son de uso antiséptico, porque en realidad es como el término que estamos buscando, ¿no? Entonces, esta solución antiséptica tiene, por ejemplo, que ser un yodo, tiene que, por ejemplo, ser una clorexidina o una solución base alcohol en sus concentraciones que ya están ahí definidas, pero los cuaternarios de amonio son para superficies, ¿no? Entonces, sí se clasifican dentro de los desinfectantes porque su función es desinfectar. El antiséptico también su función es desinfectar, pero la clasificación es diferente porque uno es para superficies y el otro es para el cuerpo. A mí lo que me gustaría hacer hincapié es que nosotros que nos estamos dedicando un poquito a ver este tema, nos hemos dado cuenta de que a veces muchos establecimientos han implementado este proceso de rociar a la gente con Lysol, con cloro, con alcohol o con soluciones de ese tipo, sin conocer realmente si se puede realizar de esa forma. Entonces, sí tomen en consideración que si van a implementar alguno de estos procesos, primero, los textiles no van, porque si ustedes hacen pues hacen un rociado sobre la gente, sobre la ropa con un alcohol, pues el alcohol es flamable, sí, sí es volátil, sí se va a evaporar, sí,
pero también es flamable, también es irritante para las mucosas, para los ojos y para cierta gente hasta para la piel. Entonces hay que tener mucho en consideración que no todo se puede utilizar y que no, que en realidad para desinfectar o para que lleguemos a ese grado de sanitización deberíamos de tener el proceso de limpieza antes. Entonces todo este tipo de procesos en donde se está gastando muchísimo material y se está invirtiendo económicamente en estos productos no sirve de nada porque no se complementa un proceso con el otro. Y lo único que estamos haciendo es gastar. Eso era todo. Gracias, Viridiana. Muy bien, ingeniero. Pues parece ser que ya no tenemos más preguntas. Hay algunas felicitaciones de Daisy, de Beatriz, de Guadalupe, por su excelente plática. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizada nuestra sesión. ¿Algún comentario a modo de conclusión, ingeniero? Pues nada, recordarles que el apego al lavado de manos es fundamental para garantizar la seguridad del paciente y bueno, pues tenemos que hacerlo por nosotros y por nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Aparecen sus datos nuevamente en pantalla para que puedan tomar nota de ellos. Y sin más, pues damos por finalizada nuestra sesión, damos nuestro reconocimiento y felicitación al ingeniero Carlos Vázquez por esta charla que nos ha dado el día de hoy. Y a todos nuestros participantes también damos las gracias por haberse conectado y los esperamos en próximas sesiones de Universidad Levet. Hasta la próxima.